Boom, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí un mazo muy especial, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿No os ha pasado muchas veces, vosotros en vuestro caso, que habéis dicho, quiero jugar ese arquetipo de mazo que yo prefiero, que yo siempre prefiero? No sé cómo lo voy a meter en el meta. A ver, no es que lo voy a meter en el meta, pero no sé cómo lo voy a jugar en este metajuego. No sé cómo lo voy a hacer el mazo, pero quiero jugarlo, tío. Es ese típico de control que dice, yo quiero mi típica U-White, pero controlera, que tenga solamente un par de wincons y que gane solamente con eso. O el típico, tío, de quiero hacer el mayor daño posible en el menor tiempo posible. Bueno, suele ser típico de el chaval de la mono-red, chaval de la burn, etcétera, etcétera. O el de los combos locos, el de los combos locos que te dice, quiero hacer el combo en este formato que pueda ganar el menor tiempo posible y que sea lo más estable posible. Y se pone ahí a magistrar sus planes para intentar hacer el mazo. Bueno, pues aquí básicamente, en este caso, tenemos básicamente lo mismo, ¿ok? Pero con mi fetiche es de jugar midrange, o mi fetiche es de jugar rock, ¿ok? No sé el por qué, pero siempre no. De hecho, desde una época se hizo mi arquetipo favorito, la verdad. Tipo rock, tipo midrange, la verdad, bueno, sobre todo mazos que vayan enfocado a ellos. No vayan enfocado, como lo digo yo, por ejemplo, hay mazos de midrange que me gustan, que han enfocado mejor al cementerio. Están bien, pero siempre si me das para elegir, si los dos mazos fueran igual de bien, a lo mejor escogería uno que fuera más así, tal como estoy mostrando. Un mazo en la cual cada amenaza tuviera su propio valor, tuviera mucho valor en la partida, tuviera mucho peso en la partida. Y bueno, típico disrupción, te miro la mano, te descarto cosas, removal, etcétera, etcétera. Y es lo que tenemos aquí. Vamos a repasar un poquito el mazo por encima y a comentar las distintas sinergias que he metido en el mazo. Que por cierto, de nuevo se me ha olvidado comentar que no he metido banquillo, tío. Soy gilipollas, soy retrasado. A ver, ahora lo meteré. Ok, ahora lo meteré porque llevo cosas que aprenden y para el banquillo es importante. Llevamos de coste 1, set del jefe de sangre. Removal, entre comillas, por excelencia de la nueva expansión, porque importante, vamos a jugarlo en estándar 2022. Así que no podemos usar ni acto desalmado, ni cualquier removal que, bueno, pues esté debajo de Zendikar Rising. De coste 2 llevamos líder de Coria Licántropa. Sí, me diréis, ¿por qué coño llevas el bicho este? Este bicho es agresivo. Bueno, pues quiero que tengas en cuenta si conseguimos pegar con fuerza de 6 o más, que al fin y al cabo en este mazo es fácil. Da ventaja de cartas y luego encima es un bicho que por sí solo es muy bueno. Ya sea por estadísticas, ya sea porque mete presión. Y al fin y al cabo es como un Tarmo que roba. Un mini Tarmo que roba, ¿ok? Habrá gente que sabrá que es la carta, habrá gente que no. Posadero adinerado, obviamente tenía que entrar, aparte de poner el tesoro para rampearte. Por 2 manas también, esta carta que nadie la juega, pero me parece una carta increíble. Dice que tiene destello por 2, un 5-3, solo por eso es bueno. Y como cosa adicional tenemos que lanzarlo solamente si una criatura murió este turno. ¿Qué ocurre con esto? Quiero que nos pongamos en la situación... Ah, brujo trasgo, su puta madre, no sabía que era un trasgo. El caso, quiero que nos pongamos en la situación de que el oponente ataca. Tenemos nuestros blockers, nos ataca porque quiere que puede pasar por encima, tiene buenos atacantes. Y hacemos envenenar las copas, me cargo al bicho ese, juego juego viajero siniestro como instant, te bloqueo como yo quiera. ¿Sabéis lo potente que es eso? Pues bueno, hasta que no se juega no se sabe. Aquí obviamente caza especímenes, tengo que meter el banquillo, que voy a poder acceder a él. Acelerar, otra carta muy buena de Forgotten Realms, otra adquisición guapísima y muy buena, que hace que podamos embarcarnos en mazmorras y luego encima tengamos por 3 un 5-5 que nos pone zombies. O sea, más imposible. El con Dios de la Muerte, como trono o como bicho, las dos son muy buenas. Llevamos también, obviamente, entender el alma y envenenar la copa son los removals por excelencia de esta nueva expansión. También llevamos, obviamente, Minions del Gods, no podía faltar, creo que es obvio. También carruaje de Zika, porque da mucha ventaja, son 2 tokens cuando entras. Y bueno, luego aparte puedes transformar al carruaje, que o no es un bicho que siempre está ahí. Y te puedes poner tokens que quieras duplicar, entre comillas. Generalmente serán ardillas, pero voy a poner a lo mejor un token de esto, una copia, o de cualquier otro token que pongamos. Por ejemplo, una copia del token que pone el poseedor adinerado, que también se puede, importante con ello. Tegrid, obviamente tenía que entrar, súper importante. LOL, el nuevo Planeswalker de Forgotten Realms, que es negro, muy bueno la verdad. Yo le tenía tirria al principio, pero sí que es cierto que he visto su potencial y es muy potente. De verdad, hasta que no lo prueba uno, no ve lo bueno que es. Yo decía que estaba bien el Planeswalker, pero que no me convencía tanto. Sin embargo, lo he probado y me parece un set fini voilà. Me encanta. Con el 0 robas cartas, te das ventaja de cartas, aunque pierdas una vida. Da igual. El -3 encima se defiende y casi siempre vas a poder ponerle
un montón de contadores encima, la verdad, por lo que he probado. Y nunca he llegado al menos 8 porque siempre he hecho menos 3 y 0. Pero bueno, también está bastante bien el menos 8. Vorinclex, obviamente. Bueno, para poner un montón de contadores sobre Planetwalkers, por ejemplo. Y por último, profesora Onyx. Obviamente no podía faltar en ese mazo. Llevamos 24 tierras, que por cierto tengo que meter las tierras buenas. Voy a hacerlo en un momentito, ¿ok? De mientras que comento. Mañana sobre las 9:10 de la noche, directo. Seguramente lo tenga como estreno. A ver, quiero decir, es mi primer directo, por favor. No sé si lo haré todo bien. Pero yo tengo ya hecha la miniatura. Tengo ya preparado más o menos qué es lo que va a pasar en el directo. Así que, bueno, qué es lo que va a pasar. Más o menos tengo preparado el cómo iniciarlo y todo. Y bueno, pues a partir de ahí irá fluyendo. Ok, por lo menos espero eso. Creo que va a salir muy bien, creo que va a estar muy guay. No quiero apresurarme, pero creo que, oye, va a estar bastante bien. Así que, oye, os veo allí a las que queráis, bueno, verme jugar los mazos, que me digáis la verdad. Aquí, por último, tengo que poner, quitar esto de aquí, quitar esto. Tengo que poner lecciones. Importante. Sí, siempre se me olvida algo, no sé cómo, pero se me olvida algo cuando voy a presentar el mazo, la verdad. No, de base no, le voy a poner de banquillo, es lo suyo. Pones necróticos por aquí, subo un poquito. Un par de Pest Summoning también son muy buenos. Exhibición de mascotas. Ah, claro, tengo que poner eso, ¿no? Exhibición de mascotas. Y por último, eso es una copia. Y por último, pondría 2 copias de ciencias ambientales. Y el banquillo estaría repleto de, bueno, cartas usables en Best of One, obviamente. Perfecto. Vamos a ver qué tal va. Importante, si te gusta el mazo, si te gusta esta forma de comentar, si te gusta esta forma, yo qué sé, de jugar en general, ahora la verás, suscríbete haciendo clic aquí. Bueno, voy arriba, la verdad, donde aparezca la tarjetita. Y por lo menos no te pierdes más vídeos. Ahora sí, vamos a ver qué tal va esto. Bueno, una buena mano. De hecho, me parece una mano muy, muy buena. Por el tema de que tengo aquí el doble verde para hacer el lobito. Y encima luego tengo removal. Tengo para pillar el banquillo, o sea, hasta de puta madre la mano, tío. Me parece genial. Voy a bajarle la calidad porque ya sabéis cómo se pone esto. Si ya se pone... Si ya saben cómo se pone, ¿para qué lo invitan? Es lo que digo yo. Y nada, voy a darle turno. Obviamente, es una putada porque no puedo hacer el turno 3, envenenar las copas. Pero profetizarlo, cierto es. Pero claro, prefiero hacer el lobo. Y jugamos contra elfos. Qué guay, tío. Elfos. Qué bonito el mazo. Me gusta mucho, la verdad. No sé qué le han metido nuevo de Forgotten Realms, pero me gusta mucho el mazo. Y desde la jugaría, el ánimo que era que una Stompy, obviamente, es lo que suele creer. Totalmente normal. Y no pega, perfecto. Mejor todavía. O sea, de hecho yo tenía miedo que pegara, pero ya que no pega, mejor, la verdad. Caza de especímenes. Qué pillo, gente. Tengo 4 tierras ya, tengo para hacerlo todo lo que me hace falta. Voy a hacer Pest Summoning. Voy a pillar el Pest Summoning. Y voy a dar el turno. Sí, voy a dar el turno, de hecho. Sigue el turno, Vindio del Gods al 3-1 para que no robe carta. Y entonces, mira qué guay. Me hacen 3 daños o gana vidas. ¿Qué es lo que va a hacer? No me importa, no juego agresivo, ¿ok? No me hace falta tampoco tener una superioridad de vidas, por lo menos al principio. Ahí está Binding, sobre todo aquí, que es la ventaja de cartas. Jugando midrange, yo tengo demasiado muy, ¿no? Pero yo tengo muy observado que la ventaja de cartas es crucial, obviamente. Ventaja de cartas, los 2x1 también son muy importantes, te acaban dando esa ventaja en la partida. Y sobre todo también la forma de darte ventaja sin necesidad de gastar excesivo tiempo en ello, ni ventaja tampoco. Es obvio, mi busca tierra, perfecto. Pero he metido, ahora que lo pienso, una tierra nevada doble. Tendría que haberlo hecho, no que podría haberlo hecho, no, debía haberlo hecho yo. Porque ahora solo puedo pillarme un bosque normal y corriente. Vale, esto ya está. No quiero ver la biblioteca. Tengo muchas opciones que realizar. Tengo muchas cosas que puedo hacer. Es el trono de la muerte para robar carta con ello. Y obviamente farol de Pergrid. Me gusta mucho midrange por el tema de que suele ir así, ¿no? Tú tienes que ir quitándole ventaja al oponente. Y, oye, me gusta mucho, tío, no sé por qué, pero me gusta mucho el tema de midrange rock. No tanto midrange cementerio o midrange yendo siempre a por algo, sino midrange que cada carta de por sí tenga un valor. Ok, en el mazo. Yo se ve mucho, por ejemplo, en Jun, cada carta de por sí tiene un valor. No es que, por ejemplo, vaya todo... Jun de Modern estoy hablando, ok. Que no es, por ejemplo, que vaya todo a Liliana o a todo... a cualquier tipo de carta, no. Cada carta es fundamental para el mazo. Por eso es tan difícil banquillar contra midrange, ok. Y en un mirror te suele quitar los descartes porque al late no quieres robarlos. Es muy importante saber eso. Voy a hacerle descartar. Creo que... A ver, descartar, va a perder 3 vidas, ¿no? Cuando entro que juegan no me puede sorprender con una bomba gigantesca porque Elfos ahora mismo, por lo menos en el metajuego actual, no tiene nada de ello. Nada por el estilo. Puedo enderezarla de nuevo, puedo hacer lo mismo de antes, de hecho. Puedo hacer caza de especímenes.
Estoy pensando, porque... me gustaría, siempre es buena idea tirar con el farol de Terrible, siempre es buena idea. Pero claro, también puedo pillar esto y cargar a sus bichos, poco a poco. También es una opción, ¿ok? Por ejemplo, exilio esto, me exilio el bicho este, y con que le mata a otro es suficiente. No quiero que se muera. Mi bichito, pobre, que no ha hecho nada malo. Pues... mira. Profetizo. Sé que puede enderezar el farol, pero he preferido hacerlo ahora. Aparte le he descartado carta, porque tiene tierra, o sea, es mucho mejor la opción. Y ahora sí... a ver, tengo que hacer objetivo, ¿no? Objetivo aquí. Exilio mi propio token. Y bueno, ya me quito ese peso de encima, ¿no? Sobre todo ahora mismo el líder de la cual tiene mucho valor en mesa. Imaginad, por ejemplo, que yo voy a hacer siguiente turno el removal y voy a dopar al líder y a robar carta con él. Va a ser el motor de robo que tener en el turno. Bueno, en la partida en general. Joder, más elfos. Venga, vale, perfecto. Ok. Me parece bien, me parece de hecho bastante buena carta. Un buen robo y ahora solo queda ver qué es lo que puedo hacer en la partida. Cómo me conviene tirar para adelante. Puedo pegar. Igualmente puedo pegar, puedo para el lobo pegar, serán 6 robo carta. Y depende cómo me bloquee él, pues hago una cosa u otra. Creo que es buena idea, de hecho lo voy a hacer. Bueno, yo tengo ahora mismo 7 manás. Dopar al lobo son por 4, básicamente me quedan 3 para hacer removal. Bueno, voy a hacer primero el posadero para tener este mana extra. Y me daría entre comillas para hacerlo todo. Ok. Ahora, tengo que hacerlo antes de pegar. Si quiero robar carta, tengo que hacerlo antes de pegar. Importante. Y ahora sí, pegar. Tanto como el token, ¿eh? Que me da igual. El token no me importa mucho. Ahí tengo otro. Mejor que mejor, tío. Perfecto. O sea, no podría salirme mejor. Lo digo en serio. Claro, tiene que ver él. Es que yo tengo envenenar las copas. Eso a lo mejor no se lo espera, la verdad. Que bloquea el token, como ya sabéis, me da totalmente igual. De hecho, me suda 3 pingos. Es que el token, ¿para qué lo quiero? Al fin y al cabo, para robar carta me ha servido. Ya está. Vale. El arroyo de 4, por ahora. Voy a cargar al 2-5. O al 1-1. Voy a cargarme el 1-1. No tiene mucha importancia, es como si me lo hubiera cargado antes de pegar. Así que, oye, tampoco pasa nada. Adivino 2, o sea, que mejor todavía. LOL, obviamente. Y el mazo va a ir bien, ¿eh? Al final el mazo va a ir bien, su puta madre. Cuando se trata de midrange, el mazo lo hago bien, hombre. Le echo ahí horas, le echo ganas. Pues nada, con una habilita que no es para tanto, le entran 5, se va 15 sin cartas en mano. O sea, estoy en mi salsa ahora mismo. Y pues seguir haciendo la habilidad. Ya está. Si roba tierra, por lo menos lo que hacemos girando el farol en nuestro turno es que se ve obligado o a sacrificar cualquier bicho o a perder vidas, que pierde vida ahora mismo. Y me da, por ejemplo, que ahora mismo roba tierra. No es el caso. Ok, pero si hubiera robado tierra, lo habría descartado con el farol. Así que no nos convenía. Pasa el daño. ¡Qué putada, tío! La descarta. ¡Ah, mierda! Me acabo de acordar que es la de Keaba. Su puta madre, me acabo de acordar de ello. A ver. Tapeo el farol. Se tiene que ir a 9 si pierde vidas. Y yo puedo dejar a 6 si quiero. Un valiente. ¿Pegar me conviene? No, pegar no me conviene. De hecho, me quedaría bastante vendido. Bueno, no, pegar sí me conviene, cojones. Le puedo hacer sacrificar y enderezar de la misma forma al farol. Creo que voy a hacerlo. Voy a girar. Tengo que hacer lo mismo y me quedo con 3 manas solamente. Es la única putada, claro. Vale. No. Bueno, sí, liviada de turno. La verdad. Endere el alma que es del máximo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Vale, conceda, toma por culo. Ok, cada oponente sacrifica una criatura Planeswalker con coste de valor de maná más alto. O sea, sacrificar cualquiera de ellas, incluso tapeada. O sea, no me servía para pegar más daño en el turno, sino que, al contrario, no voy a hacer nada con ellos. Sacrificar cualquier bicho y ya está. De todos modos, con el farol ya había descartado las cartas de la mano, ya estaba haciendo daño poco a poco. Y llegado a un punto de la partida ya tenía que sacrificar los permanentes de la mesa. Sacrificar los bichos, no las tierras, ¿eh? Importante que sale con Tergrid, pero bueno. Bastante bien, me ha dado muy buenas impresiones. Y vamos a ver qué tal va otra vez, a ver qué tal. Oye, no está nada mal. Sí que es cierto, me ha pillado por sorpresa el Ball. Ok, el Ball se llama, creo, el Planeswalker araña. Planeswalker araña, Ball.
o el Leopold. Algo así era, tío. No me acuerdo. El caso, lo he dejado en el top creyendo que lo robaba y claro, me olvidé que tenía el trono. O sea, que lo he mandado a la mierda, literalmente. Como he dicho, bueno, no te quiero, te dejo en el top para que acabes de quedado. Y podía haberlo hecho bien, porque adiviné dos. Adiviné también el Leopold, el Ball ese. O sea, podía haberlo hecho bien, pero no, yo la he cagado. Me queda la mano, hecho bastante buena. Tenemos ahora mismo aquí las plagas, perdón, caza de especímenes para pillar una tierra verde. O incluso esto, que sirve como una verde, para jugar lo que viene siendo el líder de Ajoria Licántropa. Quizás esto, es una tierra permanente. Me conviene más, me conviene más. Perdón. Lo siento, es un coste demasiado alto, tío. Ahora mismo. También juega una especie de midrange, una especie de rock. Contra rock. Obviamente, bueno, no sé si juega rock. Él. Puede ser elfo perfectamente, ¿eh? Una lugar y elfos. Depende de la carta que juegue ahora, depende de lo que haga él. Vale. Más descarte. No sé lo que puede mi oponente, tío. No tengo ni puta idea, ni la más mínima idea. Voy a descartar tierra, que no me hace falta la misma. Tengo todo lo que quiero en la mano, ¿eh? Vale. Pues mira, voy a hacer eso. Carruaje de Zika de esta forma. Entran unos pocos bichos. Se acaba dopando. Bueno, se acabó ganando unas pocas de vidas. Un par de vidillas y vida de turno. Nada más, por lo menos ya tengo unos buenos blockers y unos buenos atacantes. Quieras o no, si se nota en la partida. No se juega, ¿eh? No tengo ni puta idea todavía. Todavía puede ser elfos. Es decir, no tiene por qué ser un mazo midrange, la verdad, como estoy jugando yo, una rock. Pero puede ser, no descarto nada. Lo que ahora nos haga por 4, un Vindios del Gods, te parto, no yo qué sé, una ardilla, te parto el artefacto. Perfectamente puede hacerlo. La verdad, y sorprendernos a todos. Experta en adquisiciones, ok, revelo algunas cartas, ¿no? Sería con esto revelar algunas cartillas. 2. Coge la que quiere. La verdad. Una caza de especímenes. Si quiere. Es una especie de rock, pero rarísima, tío. Es que juega... descarte, ¿no? O sea, solo juega descarte. Ya está. No tengo ni la más mínima idea de contra qué mazo estoy jugando. La verdad, me parece súper raro. Pero bueno. Claro, puede tener también una ira. No, ira no creo que juegue. Ira no creo que juegue. Se ha jugado un montón de bichos ahí. No creo que se ponga ahora a jugar iras, la verdad. No creo que le convenga mucho. De todos modos no me quiero fiar, pero creo que no juega iras, la verdad. Aquí voy a hacer caza de especímenes. Voy a pillar el banquillo... ¿Qué pillo? ¿Pillo? Voy a pillar... Pesamoni. Pesamoni me parece bien. Ok. Entra bicho, ok. Voy a girar aquí. Voy a dejar esto bloqueando. Me duele mucho menos que se muera la que viene siendo la peste. Si tengo que bloquear con ella. Que no lo creo, pero si tengo que bloquear con ella, pero que se muera la peste al posadero. Ok, me sirve mucho más en la partida. Y a pegar también con las ardillas, no me importa, la verdad. Tema de que me puede hacer el típico block. Te bloqueo con el 1-2. Vale, pongo copia de la ardilla. Te bloqueo con el 1-2, te bloqueo con el 1-1. Y bueno, pues básicamente me lleva un bicho tuyo de gratis, ¿no? Sacrificando un bicho súper ínfimo, o sea, súper puta mierda. Hay muy buena sinergia, tío, el poner tokens con el posadero. Cierto es, podría haber hecho turno anterior, no. Podría haber puesto tokens en vez de los bichos, tokens de tesoro. También habría ido bien. Pues si me chumbloquea así puede tener una ira, ¿eh? No creo tampoco echar bajillo como se suele decir, pero puede tener una ira perfectamente. O sea, que bloquearlo así, tío. Ah, vale, no, lo que hace es robar. Ok, robar un montón de cartas. Pero sí, puedes seguir teniéndolas sin ningún problema. Puedes seguir teniendo ira. Según yo creo que no lleva, o que no va a jugar, por el tema de que ha jugado antes bichos. Ok, no, por sí. Puta madre, y agrega un montón de maná. Madre mía, tío, qué putada, más grande. Fallo mío. Me tiene que haber predicho la ira. Mira que yo estaba diciendo, bueno, pues puede tener una ira. La verdad, puede que nos juega un poco. Y no me da cuenta de ello. No me da cuenta, pero tira para adelante. He dicho, oye, si él ha jugado bichos, será porque mucha ira no llevará. Pero no, sí es cierto que ira llevaba. Ok, caza especímenes de nuevo.
Pelea de manquito. Me ha dolido un montón, la verdad. Me ha dolido bastante. Summoning. Ah, tío, no me hagas eso. Qué cabrón. ¿Para qué, tío? Voy a profetizar, venga, va. Y tu turno. ¿Qué voy a hacer? Si no. Ahora mismo ninguna peste no quiero matarla. Ninguna de ellas. Cualquier bicho importante entonces me lo cargo. Pero ahora mismo las pestes no. O si tengo que tirar removal, se lo tiraré a una, pero al final del turno. Ok, porque matar ahora mismo a un bicho no me importa nada, literalmente. No va a cambiar el curso de la partida. Adivinar, sí. Es por eso lo que quiero hacer. Aquí, por ejemplo. Me ha dolido, me ha dolido bastante. La verdad. A ver, si me dejas adivinar, por favor, lo pido. No es tan difícil. Y ahora, hombre, a ver, no estamos tan mal en la partida, la verdad. Disputa mortal, sacrifica. Bueno, no adivino. A tomar por puro mis Scries. Puede estar bien. Puede estar bien, no voy a decir que no. De hecho, está muy bien, ahora que lo pienso. Con Dios de la Muerte. Transformo el carruaje. No pongo token. Qué putada. No, no pondría ningún token, porque no tengo ningún token, literalmente. Pero he jugado como trono, también. Contar con poner una ardilla, claro, que es lo típico. Pero como no hay ardillas, de por sí, pues vamos a tener que ponernos un poquito. Ok, solo un poquito. Eso de matar al carruaje me parece una puta mierda, la verdad, porque el carruaje, bueno, tengo que tener bichos para transformarlo, así que si me matas al bicho, mucho mejor, ¿no? Todos salimos ganando. Pero bueno, si me mata al carruaje, significa que tendrá removal para matarme al bicho. Es decir, tiene de todo, tiene de todo. Perfecto, 3 cartas en la mano. Por ahora que pueden ser útiles, voy a seguir algunas cartillas del cementerio, ¿qué tal? Es lo bueno del Croxa, ¿ok? Es lo bueno del rojo, de mezclar mejor, por eso me gusta tanto la combinación Yum. Porque puedes tener Croxa, que Croxa es infinito, tío. Croxa es que me parece la pollísima en midrange porque es hacer Croxa. Bueno, tienes una amenaza enfrente, tienes que descartar carta y ahora para matarlo, tienes que tirarle con un removal. Pero siguiente turno, a lo mejor te hago de nuevo Croxa, vuelves a descartar carta y vuelve a estar ahí la amenaza. Ok, así que típicos mazos, típicas Rakdos que suele quedar un montón, que sobre todo suele ser de Historic. Y ya ha llegado al punto en el que con el Croxa, pues a la paña genial. Es casi partida, o es partida o es casi partida. ¿Qué haces tú contra un oponente que todos los turnos, aunque te lo cargues, te haces Croxa? ¿Qué haces? Tienes que matarlo, exiliarlo, o tirarle ya de imprevisto un exilio. Y eso, si llevas blancos, si llevas cartas del estilo, tienes que hacer eso. Si no, la partida se puede acabar ahí. Por cierto, otra carta que se me ha ido a meter en el mazo, y que de hecho mi oponente lo está aprovechando, me parece una puta mierda lo que está haciendo, la verdad. Que es la Madland. La Madland, súper importante. Madlands, súper importante llevar. Ahora que hay buenas, ¿no? En estándar, que hay Madlands aceptables. Y yo soy gilipollas y no estoy llevando Madlands. Ok, siempre lo digo, se me olvida algo, tío, en el mazo. Por ejemplo, ahora mismo puede ser, la verde puede ser una Madland, la negra, tengo Madland verdes y negras. De hecho, me han tocado bastantes. Y oye, pues es que es muy importante, la verdad. Ha sido fallo mío, en no meterlas. Por ejemplo, ahora mismo él me puede pegar de... transforma por un maná, ¿no? Yo quiero señalarla porque... ah, no, la ha señalado de él. Pero no quiero señalarla de todas formas por el tema de... si se ha olvidado, no quiero darle pistas, la verdad. Nah, la transforma. Una 5-5, son 6 y 2, 8. O sea, me voy a 7 vidas. Bueno, cuando yo consiga resistir esto... voy a hacer con un Bolt, con la araña esa. Si no... me veo mal. Terry está bien, pero Terry ahora mismo... ¿qué va a hacer? En un 4-5. Ya está. Tengo a la como bicho para no morirme y... bueno, fuera. La partida mismo no... ni va bien ni va bien. Como siga, la verdad. Bueno, básicamente esta partida se ha visto mucho en la ira. Fue una cagada mía, no tenía que jugar tantos bichos, la verdad. Yo dije, a lo mejor no lleva ira por el tema de que ha jugado muchos bichos. No tiene esa ira y los cojones. Pues bueno, la tenía. No pasa nada, fallo mío. Aprenderé de ello, la verdad. Cargaré con la culpa. No pasa nada. Vamos a jugar, como he dicho, una última partida. A ver qué tal, y a ver si el mazo ahora quiere tirar. Como he dicho, el mazo lo tenéis en la descripción. Por si queréis jugarlo, recuerda suscribirte. Y si lo jugáis, recordad meterle Madlands, lo que es importante. Habría sido muy diferente si hubiera tenido Madlands en la partida que si no hubiera tenido. De hecho, podría haber sido perfectamente... no mía, pero podría haber aguantado mucho más. Ok, y entonces sí podría
podría haber encontrado una respuesta mucho mejor contra el oponente. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Vale, voy a quedarme. No está mal la mano, hombre. Está bien, es aceptable, la verdad. Turno 1, no. No simulo ningún removal de coste 1 mismo, removal instant en estándar. Difícil. Difícil lo tenemos, la verdad. Joder, ¿qué juega, tío? Juega azul, azul. O sea, puede ser una Mono Blue Tempo perfectamente. Puede ser una Iced. Tiene también todas las papeletas. O sea, que hay muchas opciones. Si es Mono Blue va a ir sobre todo a counter, es decir, tengo que explotarle a jugar amenazas que pueda counterestar. Y juega Dimir. Dimir tiene iras, tiene bastante mierda que me pueden joder bastante. Esta partida va a costar, esta partida va a costar bastante, la verdad. Voy a ser sincero, va a costar mucho. Counter. Ok, me deja. No voy a hacer lo mismo que antes, no voy a hacer lo mismo que antes, porque antes dije, no tenía la ira, no, en los cojones, tenía la ira en la mano. Ok, o por lo menos la había robado. Pero no voy a hacer lo mismo que antes. Me ha contrarrestado eso, significa. Puede ser señal de que no tenga ira, pero no me fío, tío, yo ya no me fío, la verdad. Vamos a hacer carruaje. Pego de uno, algo es algo. Gana turno. Y la de coste 4 sí que no hay en estándar. No, ya no hay en estándar 2022. Tras la rotación, una ira de coste 4 no hay. Que era, básicamente en su momento, estaba el... Joder, cago ahora. Puedo transformar al posadero. Puedo jugar al posadero, transformar el carruaje y poner token. ¿Pero token de qué? Token seguramente de ardilla, que es lo que me conviene ahora mismo. Claro, token de ardilla. El removal era Extinction Event. Extinction Event era de coste 4. El removal, bueno, el removal masivo, ¿no? Por así decirlo. Una ira muy buena y obviamente se notó un montón. En estándar, se notó un montón que no está. Reprobar, le da menos 4, menos 4. Justo, tío, qué putada más grande. Vale, se muere. Pero veis lo que digo yo. Si ahora mismo no juega removal a los bichos y no... Es que yo creo que ira no tendrá. O no tendrá muchas iras. Aparte se ha capiado en 3 tierras. Puede ser por eso perfectamente. Y profetiza de nuevo, pobrecillo, se ha pillado en tierras. Una tierra enderezada. He robado ahora mismo una carta increíble. Voy a aprovechar, la verdad. Lo con todo, literalmente. Se va 4 vidas. Su puta madre. Ah, para que haga coste 4. O sea, baja a tierra, hace cualquier ira. Nah, concede. Demasiada presión. Demasiada presión, la verdad. Vorinclex siempre da ese ámbito de sorpresa. Me gustaría que en vez de Vorinclex fuera bestia buscada, porque pega mejor en midrange. Es un coste 4 que tiene su presión en la mesa. Y aparte, coste 4 para midrange es un turno ideal. No es si lo sabéis, pero bueno, coste 3. Bueno, turno 3, turno 4. No está mal, la verdad, no está mala para midrange. Igual que, por ejemplo, para control un coste 6. Suele ser un turno en el cual se siente cómodo jugando ese hechizo. Y a lo mejor para agro puede ser un coste 2, un coste 1, no, sobre todo coste 2, coste 1, depende del formato. Pero depende un montón. El caso, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. El mazo va bastante bien, de hecho lo recomiendo bastante. Puede que sea un mazo que despunte cuando rote estándar. Y lo tenéis en la descripción. Recordad, mañana sobre las 9:10 tenemos el directo, que sí, lo vamos a hacer aquí todos juntitos, mi gran familia. Y nada, pues eso, me despido. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.